Buenas, que Dios le bendiga. Mi nombre es Alberto Guzmán, soy el pastor de la Iglesia Bautista Aposento Alto. Quisiera aprovechar la oportunidad para compartir una palabra de ánimo, traer una perspectiva acerca de lo que es el aislamiento que estamos pasando nosotros. La fe cristiana es una fe en la cual se prioriza mucho las relaciones. De hecho, somos los campeones de las relaciones. Predicamos que de cierta forma el cristianismo realmente, el triunfo del cristianismo es una relación reconciliada con nuestro Creador, con nuestro Señor, y que Dios nos reconcilia y que trae a las personas de diferentes trasfondos culturales, económicos, sociales, diferentes caminar de la vida, y nos une todo en un solo pueblo en Cristo Jesús, de todos los géneros, de todos los sexos. Las personas vienen juntos, solamente nos unimos en Cristo Jesús, y es esa unidad. Y Jesús oró con sus discípulos diciéndole que en Juan 17 que Él quería que ellos fueran uno, así realmente como Él y el Padre eran uno. Así que la unidad y estar juntos y estar presentes y el compañerismo son valores fundamentales de nuestra fe y de nuestra realidad de vida, así como Dios, el Creador, lo ha puesto para nosotros también. Y lo que sucede es que estamos viviendo por estos tiempos de aislamiento, tiempos de separación, pero yo quisiera también compartir 3 ejemplos de cómo es que el tiempo de aislamiento y el tiempo de separación, de distanciación social, no solamente es un tiempo, puede ser un tiempo triste, un tiempo marcado quizás por la soledad, por sentidos de estar solos, de depresión, de miedo, de temor, sino inclusive puede ser un tiempo también aún de crecimiento y de victoria y de renovación para nuestras vidas. Quisiera llamar la atención, mis amados amigos y hermanos, a 3 ejemplos. Número 1, el ejemplo de Elías. Elías fue un profeta en el Antiguo Testamento, muchos años antes de Cristo, el cual tuvo un ministerio muy marcado por mucha actividad, que Elías moviéndose de un lado para otro, viendo manifestaciones de fuego descender del cielo. En una ocasión fue un hombre que tuvo un ministerio muy movido, podemos decir nosotros, y en un momento en su vida, en Primera de Reyes capítulo 19, Elías se ve solo, huyendo por su vida en una cueva, y dice la palabra del Señor que estando solo en ese periodo de soledad, en ese periodo de aislamiento, que él tuvo que aislarse él mismo para protegerse a sí mismo, que tuvo ahí 3 experiencias. Número 1, dice que escuchó un terremoto, hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Dice la palabra del Señor que hubo también un fuego, mas Dios no estaba presente en el fuego. Pero dice la palabra del Señor que detrás de estos 2 fenómenos naturales muy llamativos, hubo también un silbido apacible. Y ahí es donde nos dice la palabra del Señor que detrás de ese silbido apacible, en la soledad de esa cueva, fue donde el profeta Elías tuvo una renovación espiritual con el Señor. Miremos cómo fue que hombres como Elías manejaron el aislamiento y cómo fue que ellos experimentaron esa experiencia de estar lejos de los demás y lejos de ser realmente un defeat, lejos de ser una derrota. Para ellos fue realmente una victoria. El otro ejemplo que quisiera llamar la atención, en el cual el aislamiento fue una bendición total para la vida no solamente del individuo, sino para la vida de millones de personas, fue en la vida de nuestro propio apóstol Pablo. Alrededor de 13 o 14 epístolas que fueron escritas por medio del apóstol Pablo, se reconocen en los 27 documentos que tenemos en el Nuevo Testamento. Más de la mitad de esas epístolas fueron escritas en el contexto del aislamiento, son epístolas de la prisión. Pensemos nosotros por un momento en las largas horas que tuvo Pablo. Ese hombre, un hombre que también estaba muy adaptado a una vida movida, que iba de viajes misioneros en viajes misioneros, moviéndose, no solamente moviéndose de lugar en lugar, moviéndose de ciudad en ciudad, moviéndose de país a país. Y cómo es que ese hombre, a pesar de tener ese ritmo de vida tan activo y de tener tanta carga y de tener tanto poder y tanta energía que ese hombre demuestra, por aquellos que los conocieron, en este caso como Lucas, que nos da material biográfico acerca del apóstol Pablo, sino también de los propios escritos de Pablo, cómo ese hombre pudo manejar tiempos de aislamiento y tiempos de soledad, podemos así decirlo. Y yo quisiera comunicar que el Nuevo Testamento no fuera lo que fuera hoy si no fuese precisamente por ese tiempo de aislamiento. El cristianismo no fuera lo que fuera hoy si no fuera precisamente por ese tiempo de aislamiento.
Y una de las bendiciones que nosotros vemos es que Dios no solamente está en las cosas grandiosas, Dios no solamente está en las cosas llamativas, pero que el Señor no se limita a lugares, a tiempos, a reuniones, a fenómenos grandes, sino también en tiempos de recogimiento, en tiempos de soledad, podemos decirlo así. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo usó esas largas horas y esos largos días y esas largas semanas y largos meses para crecer espiritualmente él? Porque si usted conoce la literatura paulina, se da cuenta, usted compara las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas más tardes del apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, y compara su teología o su doctrina o su esperanza o su convicción cristiana con las epístolas escritas más primero en su época, y usted ve ahí realmente que su fuego por el Señor, su pasión por el Señor, no había disminuido en absoluto. Al contrario, vemos un crescendo, vemos un aumento en su pasión y en su convicción cristiana. Así que todo este tiempo que el apóstol Pablo tuvo, a pesar de no ser un hombre mejor candidato para estar aislado, porque Pablo era un hombre que lógicamente se ve que era un hombre de estar fuera, un hombre de estar libre, un hombre de mucha energía, más sin embargo, cómo Dios usó ese tiempo de aislamiento para bendecirlo a él como persona, para continuar su crecimiento espiritual y para producir literatura que fuera capaz de bendecir a millones de cristianos, a millones de personas por los siguientes, vamos a decirlo así, 2000 años y más, posiblemente, para que sean de bendición y de inspiración para todos nosotros. Tenemos el ejemplo del profeta Elías, el ejemplo del apóstol Pablo, cómo manejó su periodo de aislamiento en su ministerio y cuán fructífero fue. Pero quisiera llamar la atención también al ejemplo de otro cristiano. En este caso, en el 1628, Juan Bunyan, un cristiano en Inglaterra que fue preso, simplemente detenido por 6 meses por predicar el Evangelio. Al final de su periodo se le ofreció a él la libertad a cambio de que dejase de predicar. Juan Bunyan dijo que no iba a dejar de predicar, y esto le costó a él 12 años preso en la cárcel, realmente en Inglaterra. Dos cosas pasaron durante este tiempo. Este cristiano fue otro cristiano que también floreció durante este tiempo espiritualmente con el Señor y produjo varios sermones y 2 libros que han sido muy significativos. Uno fue Gracia Abundante para el más grande de los pecadores, y el otro, por el cual John Bunyan fue mundialmente conocido, fue El Progreso del Peregrino, que ha sido editado en más de 1000 ediciones desde que Juan Bunyan realmente lo escribió, y ha sido de inspiración y de bendición para muchos cristianos para entender y procesar lo que es seguir al Señor en este mundo caído. De estos 3 ejemplos, del profeta Elías, del apóstol Pablo y de un cristiano, Juan Bunyan, en Inglaterra, aprendemos nosotros que realmente estos tiempos de aislamiento, estos tiempos de soledad, tiempos de pausa, tiempo que para muchas personas es tiempo se marca quizás por el ocio, por la no productividad, no necesariamente tienen que ser así. Dios puede convertir estos jardines nuestros, que quizás nosotros los veamos como un poco hostiles, como un poco secos, porque no tienen las condiciones para crecer. Dios puede convertir estos tiempos de aislamiento en tiempos fértiles espiritualmente. Sí, son tiempos también para un crecimiento espiritual, para una introspección, para tomar decisiones. Son tiempos también para conocer cuáles son nuestras verdaderas prioridades, tiempo para contar nuestras bendiciones. Muchas cosas lindas, muchas cosas buenas van a salir de este tiempo. Una de las cosas que yo anticipo es cuando venga en este año, con el favor de Dios, cuando venga este tiempo de acción de gracia, las personas que se van a sentar en esa mesa no se van a sentar ahí por compromiso. Yo anticipo que muchos más se van a sentar ahí mirando a sus seres queridos, amando y queriendo, como que realmente añorando y dando gracias porque se pudieron sentar y participar en compañerismo con sus familiares y sus seres queridos, porque las personas nos vamos a apreciar mucho más todavía. Igualmente, cuando tengamos ya la bendición y la libertad, por así decirlo, de reunirnos y congregarnos nuevamente en la iglesia, muchas cosas que damos por sentado en nuestras vidas diariamente, este periodo nos va a ayudar a realmente a apreciarlas, amarlas y a darle gracias al Creador por las cosas tan pequeñas que hacen nuestras vidas tan especiales. Que Dios te bendiga, y simplemente espero que este tiempo de aislamiento, este tiempo de recogimiento sea para ti también un tiempo de crecimiento espiritual. Que como Elías
que estando en esa cueva, en medio de ese silbido apacible, escuchó la voz del Señor. Que como Pablo, en medio de esas cárceles, de un lado y para el otro, estando ahí él solo en esas largas horas, fue un tiempo para él crecer en sus convicciones cristianas y de producir a través de sus dones una literatura la cual ha sido de bendición para todas nuestras vidas, igualmente como John Bunyan. Dios no está limitado a un tiempo, a un lugar ni a una hora. Dios es el Señor, aún en nuestro tiempo de aislamiento. Que Dios te bendiga.